Clase número 3, el tercer mandamiento, honrando el nombre inefable de Dios. Texto, Éxodo 27. Esta clase pertenece a la serie Los 10 mandamientos a la luz del Sermón del Monte, dictados por el reverendo Paulo Oliveira, de Iglesia Presbiteriana Redención, iglesia ubicada en el sector del Tecal, en Panamá Oeste. Introducción. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Con frecuencia, cuando escuchamos este mandamiento, lo reducimos casi exclusivamente al lenguaje, a no decir malas palabras, a no usar el nombre de Dios de manera vulgar o irreverente. Sin embargo, la Escritura nos muestra que este mandamiento es mucho más profundo. No se limita a lo que decimos con la boca, sino que alcanza lo que pensamos con el corazón y lo que vivimos con nuestra vida entera. En Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En realidad, este mandamiento trata de cómo nos relacionamos con Dios mismo, de cómo tratamos su santidad, su gloria y su presencia. El nombre de Dios no es una palabra cualquiera, es la manera en que Él se da a conocer a su pueblo. Éxodo 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En Salmos 8:1 se dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por eso, tomar su nombre en vano no es un pecado superficial, sino una afrenta directa a su carácter santo. Cuando llegamos al Sermón del Monte, Jesús no suaviza este mandamiento ni lo deja atrás. Al contrario, lo lleva a su profundidad más radical, al corazón, a la intención, a la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Jesús nos muestra que se puede hablar mucho de Dios, usar su nombre con frecuencia e incluso hacer cosas en su nombre y aún así estar profanándolo. En Mateo 7:22-23 se dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, hoy consideraremos este mandamiento en 4 preguntas sencillas, pero profundas. La primera: ¿qué significa el nombre de Dios? La segunda: ¿qué significa tomarlo en vano? La tercera: ¿cómo honramos el nombre de Dios de manera positiva y fiel? Y la cuarta: ¿cómo se viola hoy? Para poder entender por qué este mandamiento es tan serio, primero necesitamos detenernos en una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente el nombre de Dios en la Biblia? Solo cuando comprendemos qué representa su nombre, podemos entender por qué tomarlo en vano es un pecado
tan grave? Primera pregunta en consideración. ¿Qué entendemos por el nombre de Jehová tu Dios? Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, ¿a qué se refiere realmente y por qué esto hace que este mandamiento sea tan serio? ¿De qué manera nuestra vida diaria comunica algo acerca del nombre de Dios ante los demás? En la mentalidad bíblica, un nombre no es simplemente una etiqueta, no es un sonido ni una combinación de letras. En la escritura, el nombre expresa la persona, el carácter, la autoridad y la obra de quien lo lleva. En el Salmo 27 se dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando Dios revela su nombre, no nos da solo una forma de llamarlo, se nos da a conocer a sí mismo. Luis Berghoff explica que el nombre de Dios es su autorrevelación, no como él existe en la profundidad incomprensible de su ser, sino como él se relaciona con el ser humano. Dicho de manera sencilla, el nombre de Dios es Dios acercándose a nosotros y diciéndonos quién es. Por eso, cuando el tercer mandamiento habla del nombre de Jehová tu Dios, no se refiere solo a la palabra Jehová o Yahweh, sino a todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. El Catecismo Mayor de Westminster lo expresa con mucha claridad al enseñarnos que el nombre de Dios incluye sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, sus obras y todo medio por el cual Él se da a conocer. Esto significa que el nombre de Dios abarca, en primer lugar, sus nombres y títulos. En ellos Dios revela aspectos de su carácter, su fidelidad pactual, su poder, su autoridad, su cercanía como Padre. En segundo lugar, incluye sus atributos como su santidad, justicia, amor, verdad y fidelidad. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. El Salmo 99, verso 3 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Distorsionar estos atributos, presentando a Dios como alguien que no es, también es una forma de deshonrar su nombre. El nombre de Dios también incluye sus obras, la creación, la providencia y, de manera central, la redención. Cuando menospreciamos o trivializamos lo que Dios hace, estamos menospreciando a Dios mismo. En el Salmo 106, versos 7 y 8, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Además, el nombre de Dios se expresa en sus medios de gracia: la palabra predicada, los sacramentos, la oración y la vida de la iglesia. Finalmente, el nombre de Dios está ligado a su pueblo. Cuando decimos soy cristiano, estamos llevando el nombre de Dios ante el mundo. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ezequiel 36:20 dice: cuando llegaron
a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Nuestra vida, para bien o para mal, comunica algo acerca de quién es el Dios que confesamos. Por eso, honrar el nombre de Dios no es solo un asunto de vocabulario, sino de identidad y de vida. Si el nombre de Dios abarca todo lo que Él es y todo lo que ha revelado de sí mismo, entonces la siguiente pregunta surge de manera inevitable: ¿de qué maneras concretas podemos deshonrar ese nombre? Y la segunda pregunta a desarrollar es: ¿qué significa no tomarás en vano? ¿Por qué Jesús muestra que el problema de tomar el nombre de Dios en vano no es solo el lenguaje, sino el corazón? ¿Cuál es la forma más grave de tomar el nombre de Dios en vano, según el Sermón del Monte? La expresión tomar en vano tiene un significado muy rico en el texto bíblico. La palabra hebrea implica llevar, cargar o levantar. Y la palabra vano se relaciona con lo vacío, lo falso, lo inconsistente. Tomar el nombre de Dios en vano es cargarlo de una manera vacía, usarlo sin el peso de la verdad, sin la reverencia que él merece. Levítico 19:12 dice: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El Catecismo Menor de Westminster resume este punto diciendo que el tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Esto nos ayuda a ver que este pecado adopta muchas formas, algunas muy evidentes y otras mucho más sutiles. Una forma clara de tomar el nombre de Dios en vano es el uso irreverente o falso de su nombre. Esto incluye la blasfemia, los juramentos falsos y el uso trivial del nombre de Dios como una simple exclamación. En Mateo 5, Jesús confronta una religiosidad que usaba juramentos para aparentar honestidad, pero que en realidad escondía corazones engañosos. Jesús enseña que el problema no es solo jurar en falso, sino vivir de tal manera que nuestras palabras no sean dignas de confianza. En Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, se dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. D. Martin Lloyd-Jones señala que esta es la transgresión más profunda del tercer mandamiento: usar el nombre de Dios para cubrir una vida no rendida a Él. Sinclair Ferguson refuerza esta idea al recordarnos que una profesión de fe vacía, sin obediencia ni misericordia, es una forma de profanar el nombre de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Otra forma de violar este mandamiento es el abuso de la palabra o de lo sagrado. Cuando usamos la Biblia para justificar el pecado, manipular a otros o promover intereses personales,
estamos usando el nombre de Dios de manera falsa. Jeremías 7, del 27 al 29. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas cosas, todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Lo mismo ocurre cuando participamos de los sacramentos sin fe ni arrepentimiento. Primera de Corintios 11, del 27 al 29, nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En todos estos casos, el problema no es externo, sino interno. Un corazón que usa a Dios en lugar de someterse a Él. Hasta aquí hemos considerado con seriedad las formas en que el nombre de Dios puede ser profanado. Pero el propósito de este mandamiento no es dejarnos solo con advertencias, sino guiarnos hacia una vida mejor. La tercera pregunta a considerar: el lado positivo, honrar el nombre de Dios. Si honrar el nombre de Dios no es solo evitar el pecado, ¿cómo se expresa positivamente en la vida cristiana? ¿Por qué honrar el nombre de Dios no es una carga legalista, sino una respuesta al Evangelio? Aunque el mandamiento está formulado de manera negativa, su propósito es profundamente positivo. Dios no solo nos dice lo que no debemos hacer, nos llama a una vida que refleje su gloria. Honrar el nombre de Dios es vivir de tal manera que su carácter sea reconocido y respetado en nosotros. En Mateo 6:9 se nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, honramos el nombre de Dios en el corazón. Esto implica conocerle tal como Él se ha revelado, tener un alto concepto de su santidad y vivir delante de Él con temor reverente y amor sincero. En segundo lugar, honramos el nombre de Dios con nuestras palabras. Esto incluye una oración sincera, libre de vanas repeticiones y de deseos de ser vistos por otros, y no un hablar falso, más bien un hablar veraz que refleje la fidelidad de Dios, del Dios que confesamos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Finalmente, honramos el nombre de Dios con nuestra conducta. Nuestra vida diaria debe ser coherente con nuestra profesión de fe. La justicia que Jesús describe en el Sermón del Monte no es una justicia de apariencia, sino una justicia que brota de un corazón transformado. En Mateo 5:16 se nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir en obediencia
y buscar la gloria de Dios en todas las áreas de la vida son expresiones concretas de honrar su nombre. Primera de Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero este llamado a honrar el nombre de Dios no se queda en el plano teórico, se pone a prueba en el contexto concreto en el que vivimos. Y el cuarto aspecto a considerar es el tercer mandamiento en la vida contemporánea. En nuestro contexto contemporáneo, el tercer mandamiento sigue siendo ampliamente vigente, aunque muchas de sus transgresiones se manifiestan de formas más sutiles y normalizadas. Vivimos en una cultura que ha perdido en gran medida el sentido de lo sagrado. El nombre de Dios es usado con ligereza en el lenguaje cotidiano, no siempre con intención blasfema, pero sí con una familiaridad vacía de reverencia. Asimismo, lo santo es trivializado en los medios de comunicación y en el entretenimiento, donde referencias a Dios, a la fe o a realidades espirituales se convierten en recursos humorísticos, comerciales o estéticos, despojados de su peso y solemnidad. Cuando lo sagrado se vuelve común, el nombre de Dios deja de ser tratado como santo y comienza a ser llevado en vano, es decir, sin la gloria y el honor que a él le corresponden. Esta violación también se manifiesta dentro del ámbito religioso. Oraciones repetidas sin fe ni intención, declaraciones hechas en el nombre de Dios para justificar decisiones personales, manipular conciencias o ganar autoridad espiritual, y la comercialización de lo religioso como un producto de consumo revelan un uso instrumental del nombre de Dios. A esto se suman promesas, votos y compromisos espirituales asumidos con ligereza y abandonados sin arrepentimiento ni fidelidad. Todo ello pone en evidencia no solo prácticas equivocadas, sino una condición más profunda del corazón, una pérdida del temor de Dios y una comprensión debilitada de su santidad. El tercer mandamiento nos confronta precisamente con esta realidad, llamándonos a recuperar una vida marcada por la reverencia, la verdad y la integridad delante del Dios cuyo nombre llevamos. Cuando entendemos que honrar el nombre de Dios abarca nuestro corazón, nuestras palabras y nuestra conducta, queda claro que este mandamiento no es una carga superficial, sino un llamado a una vida íntegra delante de Él. Conclusión. El tercer mandamiento nos recuerda que el nombre de Dios es santo, glorioso y digno de toda reverencia. Dios no trivializa su nombre y nos advierte claramente que no dará por inocente a quien lo tome en vano. Esta advertencia es seria, pero también es una expresión de su celo amoroso por su gloria y por el bien de su pueblo. Al mismo tiempo, este mandamiento nos lleva al Evangelio. Jesucristo honró perfectamente el nombre del Padre en cada pensamiento, palabra y acción. Él nunca tomó el nombre de Dios en vano y cargó en la cruz la culpa de todos aquellos que lo hemos hecho. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Por eso, honrar el nombre de Dios
no es un esfuerzo para ganar su favor, sino una respuesta agradecida a la gracia que ya hemos recibido. Vivimos para su gloria porque hemos sido llamados por su nombre y porque ahora pertenecemos al Dios vivo y verdadero. A la luz de esta verdad, este mandamiento nos llama hoy a vivir de manera concreta. En primer lugar, nos invita a examinar con honestidad cómo llevamos el nombre de Dios en nuestra vida diaria. Cuando confesamos ser cristianos, representamos ante el mundo al Dios que decimos servir. Nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestras relaciones comunican algo acerca de su nombre. Este mandamiento nos llama a una vida coherente en la que nuestra profesión de fe sea confirmada por nuestra manera de vivir. En segundo lugar, nos exhorta a recuperar una reverencia sincera en nuestro trato con los santos. Honrar el nombre de Dios implica orar con fe y atención, escuchar y usar su palabra con humildad y participar de los medios de gracia con arrepentimiento y gratitud. El nombre de Dios es profamado no solo por palabras irreverentes, sino también cuando lo sagrado se vuelve rutinario, superficial o instrumental. Finalmente, este mandamiento nos llama a vivir delante de Dios a la luz del Evangelio y no desde un temor servil o legalista. Honramos su nombre, no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo. La obediencia cristiana brota del amor y de la gratitud y es el fruto natural de una vida transformada por la gracia. Así, el tercer mandamiento no nos conduce a la culpa estéril, sino a una vida íntegra, reverente y agradecida, vivida para la gloria de aquel cuyo nombre llevamos y proclamamos.